Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia del pastor Carlos Steger. Su historia nos demostrará que Dios nos llama a todos a cumplir su misión con propósitos eternos. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites la revista Esperanza Orígenes. Solo debes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60 o también puedes ingresar al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente ese material en digital gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Carlos Steger tiene 70 años. Es doctor en teología y pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es oriundo de la provincia de Misiones, Argentina. Está casado con Ethel y tiene una hija y 2 hijos, Marlene, Ronald y Walter. Actualmente reside en Libertador, San Martín. Su vocación para ser ministro del Evangelio surgió de una predicación de un joven estudiante en una campaña que presenció. Eso tocó su corazón y cercano a la edad de 9 años comentó a su familia el deseo de convertirse en ministro del Evangelio. Estudió pedagogía en filosofía y en música, donde se desempeñó en la obra adventista en sus inicios. Ha sido pastor distrital y ha escrito artículos y realizado ediciones para ACES. Destaca de su ministerio el haber traído de vuelta a su familia a los caminos del Señor, después de visitarles, cantar e interpretar un himno de la iglesia tocando piano. Vamos a conocer al pastor Carlos. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Carlos Steger. Él es argentino, una eminencia con 2 doctorados, pedagogía también en filosofía, en música, con una historia de vida tremenda y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Pastor Carlos, bienvenido, qué placer conocerle, tenerle aquí en Identidad, de conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está, Pastor? Muy bien, un privilegio poder acompañarlos. Gracias por esta invitación. A usted, Pastor, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Realmente será de gran bendición para las personas que están viendo, escuchando el programa en este momento. Pastor Carlos, cuéntenos en este momento dónde vive, cómo se llama su esposita. Sé que es jubilado, pero siempre está allí activo en la iglesia. ¿Qué actividades está realizando? Cuéntenos, Pastor. ¿Cómo no? Como bien dijiste, estoy jubilado ya hace 5 años. Estoy casado con Ethel Mangold. Ella es maestra de escuela primaria y también profesora de música, pero también está jubilada. Vivimos en la ciudad de Libertador San Martín, en la provincia de Entre Ríos, en la República Argentina. Que bueno, a pesar de que jubilado y eso, escribe artículos para la revista Adventista, siempre está allí también apoyando, colaborando también, haciendo traducciones de inglés a español para ACES. Cuéntenos allí un poco la experiencia. Como yo había trabajado en la Asociación Casa Editora Sudamericana, digamos, me he dedicado a escribir varios artículos. El último salió en la revista Adventista de septiembre de este año, y también he estado haciendo traducciones del inglés al español y ediciones o revisiones de libros y materiales para la editorial. Excelente, ahí dejamos la invitación para que nuestros amigos puedan ingresar al sitio web www.revistaadventista y puedan allí conocer información, artículos de mucho aprendizaje, excelencia. Para quienes no pueden acceder al contenido impreso, en digital también está disponible. Deseo que Dios les siga allí guiando poderosamente, entregando esa sabiduría que solo proviene del cielo, por supuesto, y bueno, que Dios les siga guiando allí. Pastor Carlos,
Yo quiero que vayamos un poco a conocer un poco de historia, cómo sus abuelos conocieron el mensaje. Hay una historia allí muy particular por parte de los abuelos maternos y bueno, también por supuesto en la otra parte, Pastor Carlos. Sí, cómo no. Realmente fue providencial la manera en que mis abuelos conocieron el Evangelio. Ellos vivían en Perú, son peruanos, eran peruanos porque han fallecido los dos. En el año 1925, un colportor, es decir, alguien que vende libros religiosos, los visitó. Ellos hacía muy poco tiempo que se habían casado y les vendió 2 libros. Uno de esos 2 libros era El conflicto de los siglos. Mi abuelo era muy lector, leía muchas novelas, eh, por supuesto no conocía el Evangelio, pero le interesó el libro El conflicto de los siglos, lo comenzó a leer, quedó impactado por lo que leía, comenzó a corroborar en una Biblia que tenían en la casa, una Biblia católica, el contenido, todas las citas bíblicas, y fue aceptando el mensaje que estaba en ese libro. Pero su esposa, que era sumamente católica, muy ferviente y practicante, se resistía a eso, hasta que finalmente ella aceptó, un poco de mala gana, acompañarlo en los estudios bíblicos para ir conociendo lo que la Biblia dice sobre los grandes temas de la salvación. Ella al principio lo hacía solo por cumplir, por compromiso. Pero cuando llegaron al tema de la Eucaristía, es decir, ¿qué ocurre en el momento de celebrar la misa en la Iglesia Católica o la Cena del Señor o la Santa Cena, como se llama en las iglesias evangélicas? Y seguramente ustedes sabrán que en la Iglesia Católica se enseña que en el momento de realizarse la misa vuelve a realizarse el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando allí mi abuela se enteró, leyendo la Biblia, que el apóstol Pablo dice que Cristo fue sacrificado una sola vez para siempre, eso está en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 7, ella quedó choqueada, sorprendidísima, y de pronto entendió que lo que ella había creído toda la vida no era lo que enseña la Biblia, de manera que inmediatamente le dijo a su esposo: ahora sí quiero que me enseñes, quiero conocer más, dime más del Evangelio. Y se transformó en una esponja que absorbía todo. Mi abuelo trabajaba en una farmacia, tenía preparación en ese sentido, junto con un socio capitalista que era el que había aportado el dinero para crear la farmacia. Cuando mi abuelo y mi abuela decidieron guardar el sábado, le informaron al socio que no iban a abrir más la farmacia los sábados. El socio se opuso rotundamente porque pensaba que iban a perder dinero y le dijo: si es así, disolvemos la sociedad en este mismo momento. Mi abuela, que había aceptado el Evangelio de todo corazón, le dijo a mi abuelo: mira, si tenemos que ir a vivir a la plaza por ser fieles a Dios, lo vamos a hacer, pero no vamos a transigir. De manera que le dijeron al socio: lamentamos, pero no abriremos la farmacia en sábado. Y efectivamente el socio los despidió, quedaron sin trabajo. Ellos vivían en la parte superior, en el piso alto de la farmacia, donde había un departamento. Tuvieron que salir de allí, no tenían a dónde ir, pero oraron fervientemente al Señor. Y en esas circunstancias extremas recibieron una carta del presidente de la misión peruana. En aquel tiempo todo el Perú era una misión, en la cual él le decía que se había enterado, que él había aceptado el Evangelio, y lo invitaba a trabajar como gerente de la clínica adventista en la ciudad de Juliaca. De manera que el Señor proveyó, y a partir de ese momento mi abuelo comenzó a servir a la iglesia y lo hizo durante todo el resto de su vida.
Cómo Dios es fiel, cumple sus promesas. Dice el Señor en su palabra que respondamos a Él si es que si es que el Señor no va a derramar bendiciones hasta que sobreabunden en nuestra vida. La fidelidad, la forma en que conocieron allí de la palabra de Dios es maravilloso. El colportor y la iglesia allí presente. También le quería consultar, Pastor Carlos, como también por parte de sus abuelos paternos conocieron del Señor, porque ahí sí nos vamos al otro lado del mundo, Pastor Carlos. Efectivamente, porque mis abuelos por parte de mi padre eran alemanes, ellos vivían en el sur de Alemania, bueno, mi abuelo en el norte, mi abuela en la parte más al sur, se casaron y en esas circunstancias, justo antes de casarse, él conoció el Evangelio por medio de un ciclo de conferencias de evangelización, transmitió ese conocimiento a su novia, que también aceptó el Evangelio, y entonces se casaron. Y al poco tiempo, como eso era muy poco después de la Primera Guerra Mundial, y en Europa había mucha escasez, mucha necesidad, ellos emigraron a la Argentina, pero ya trayendo el conocimiento del Evangelio. Amén. Qué bendición, Pastor Carlos. Y me gusta mucho ver en la historia cómo el Señor se manifiesta. Y aquí aprovecho, yo voy a hacer un llamado para que visiten el sitio web www.encuentreunaiglesia.org. Encuentre la iglesia adventista más cercana a su hogar. Empiecen a estudiar la Biblia. El Señor está haciendo un llamado desde hace mucho tiempo y debemos recurrir a Él. Cristo viene muy pronto y hacemos este llamado en este momento especial en el marco allí de la historia que nos está contando el Pastor Carlos de sus abuelos. Y bueno, de ahí para adelante solo felicidad. Dice, con Cristo en la familia, oh, qué hogar feliz. Jesús hace la diferencia. Pastor Carlos, y hoy voy a su niñez. Yo quiero que usted me cuente, pastor, en su identidad pastoral, ¿cómo decidió, aceptó el llamado a ser pastor? ¿Cómo no? Yo era niño, no recuerdo exactamente cuántos años tenía, pienso que pude haber tenido 8, 9, a lo sumo 10, pero asistíamos con mi familia a la iglesia del Instituto Adventista Florida en la ciudad de Buenos Aires, y más o menos por el mes de septiembre u octubre, todos los años venía un profesor del Colegio Adventista del Plata para visitar un sábado la iglesia y invitar a los jóvenes a prepararse para ser pastores. En ese año en particular, en lugar de mandar a un profesor, el colegio mandó a un alumno que estaba estudiando la carrera de teología. Se estaba preparando para ser pastor. Era un joven que se había convertido no hacía tanto tiempo, y cuando él se paró para predicar, leyó el versículo en el Evangelio de Mateo, aunque también está en Marcos y en Lucas, donde cuenta que Jesús iba caminando por la orilla del mar de Galilea, vio a Pedro y Andrés y también a Santiago y Juan, que estaban junto a sus barcos de pesca remendando las redes, y Jesús los llamó y les dijo que a partir de ese momento iban a ser pescadores de hombres. El Evangelio dice que ellos al instante dejaron el barco y las redes y los siguieron a Jesús. Y ese joven estudiante, al leer ese versículo, dijo, a mí también el Señor me llamó, yo dejé todo y seguí a Cristo y decidí prepararme para servirlo. Y al contar ese testimonio, se emocionó tanto que no pudo seguir hablando. Ese sermón fue muy, muy cortito, porque simplemente leyó el pasaje, luego dio su testimonio personal y no pudo seguir hablando, simplemente se sentó. Yo recuerdo que a la salida de la iglesia, los adultos conversaban y decían, pobre muchacho, le falta experiencia, no pudo terminar su sermón, como diciendo, bueno, lamentando, ¿no es cierto?, que había sido
una experiencia pobre. Sin embargo, ese sermón a mí me impresionó profundamente. Cuando íbamos caminando con mis padres y mi hermanita hacia nuestra casa al mediodía, de pronto yo les dije a mis padres, cuando yo sea grande, yo también quiero ser pastor. Ese sermón, que quizás fue el peor sermón de ese joven, nunca supe bien cómo se llamaba, seguramente en aquel momento se dijo, pero yo no lo recuerdo, cómo me hubiera gustado años después agradecerle. Sin embargo, esa experiencia, que para él quizás fue un fracaso, fue determinante para que el Señor me llame para dedicar mi vida a ser un pastor. Amén. Hay tanto por aprender del Señor. Para Él todos somos valiosos. Dice, si es necesario, las piedras hablarán. Y tal vez uno dice, me siento incapaz, inepto, pero Dios nos usa poderosamente y es la invitación a que usemos todos los medios que tenemos, todas estas redes también sociales, digitales, para predicar del Señor. Y ese momento en que el pastor Carlos decide ser pastor es inigualable. Solo en el cielo se van a abrazar, si Dios así lo permite, y se van a encontrar que ese sermón no es fallido, no fue fallido. Si por una sola persona que aceptó el llamado en ese momento a ser pastor, y bueno, nada más y nada menos aquí que el pastor Carlos Steyer, realmente es una bendición. El último tema que quiero conversar con usted, pastor Carlos, una experiencia que el Señor le permitió vivir en su ministerio al rescatar a una familia con el ministerio de la música. Cuéntenos, pastor Carlos, lo que sucedió. En aquellos años, esto era en 1985, mi distrito pastoral era muy extenso, tenía más de 200 kilómetros en una dirección y 150 o 180 kilómetros en otra dirección. Y cada año yo salía 2 o 3 veces al año a visitar a personas creyentes aislados o personas que habían comenzado a estudiar la Biblia y pedían una visita. Quizás no eran miembros de la iglesia todavía, pero querían una visita de algún pastor para conocer más del Señor Jesucristo. Y en esa oportunidad yo había recibido una carta de otra provincia donde me expresaban la preocupación porque una familia que había estado viviendo por una cantidad de años en otra provincia y asistían a la iglesia, se había mudado a una ciudad en mi distrito donde no había ninguna iglesia adventista, pero ellos, al comunicarse con esa familia, se dieron cuenta que ya hacía casi un año que se habían mudado y no asistían más a la iglesia adventista. En parte quizás porque les quedaba muy lejos la iglesia más cercana, pero también seguramente porque se habían enfriado en la fe. Así que me pedían que los visitara. Un domingo de mañana, juntamente con mi esposa y mis hijitos, salimos de viaje para visitar esa familia y otras familias. Llegamos a su casa, una casa muy bonita. Era evidente que económicamente estaban muy bien. Al conversar con ellos, supe que ambos eran abogados. Cuando me dijeron, les dije, qué bien. Y entonces él me dice, no, justamente ese es el problema. Y me explicó que debido a su profesión les estaba resultando muy difícil ser fieles a Dios. Lamentablemente en el mundo en el que vivimos, digamos, para poder triunfar en los juicios, a veces se miente y otros detalles, de manera que él se sentía mal por esa situación. Yo traté de animarlos a volver a Dios, leímos versículos de la Biblia, traté de usar todos mis dones de persuasión, pero parecían insensibles a cualquier invitación para volver a Dios. Y cuando ya estaba por retirarme, sintiéndome derrotado, vamos a decir así, fracasado,
noté que en la sala de la casa había un piano. Y entonces se me ocurrió que podíamos cantar un himno antes de irnos. Yo siempre llevaba el himnario en el auto, así que les pregunté, ¿les agradaría, permitirían que cantáramos un himno? Sí, cómo no, ellos eran muy educados, muy amables, así que busqué el himnario y entonces les pregunté cuál era su himno preferido. Sin dudar, inmediatamente ellos respondieron el himno titulado Con sin igual amor, Cristo me ama. Un precioso himno que estaba en el himnario adventista anterior y sigue estando en el himnario actual. Así que me senté en el piano, hice la introducción y mi esposa juntamente con ellos dos comenzaron a cantar. Tenían muy bonita voz, así que fueron cantando la estrofa de ese himno, pero de pronto cuando llegamos al coro, dejaron de cantar y me quedé solo cantando porque hasta mi esposa dejó de cantar. Sorprendido, me di vuelta para mirar qué ocurría y vi que mi esposa había puesto su brazo sobre el hombro de la señora de la casa, que estaba con la cabeza agachada y estaba llorando, estaba emocionada. El esposo también, y mi esposa también se había emocionado. Por supuesto que yo tampoco pude seguir cantando ese himno. ¿Qué había ocurrido? La letra y la música de ese himno tan querido para ellos había tocado sus corazones, como no lo había podido hacer yo ni ningún argumento de los que había utilizado. Terminamos con una oración invitándolos para asistir el sábado siguiente a la iglesia. Amén. Qué emocionante, Pastor Carlos. Me llevó a ese momento con las descripciones que realizó, con el piano, ellos cantando, el silencio en el coro, porque con sin igual amor, Cristo nos ama y eso nos llena el corazón. Sin duda yo quiero agradecerle, Pastor Carlos, por su tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Realmente fue un privilegio gigante y yo quiero invitarle para que deje un mensaje final a nuestros amigos, quienes están viendo, escuchando el programa en este momento, que les diría a partir de su experiencia de vida, a partir de lo que Dios le ha permitido vivir, cómo definiría también su identidad, Pastor Carlos, y el mensaje final. Adelante. ¿Cómo no? Yo les diría a los amigos que nos están escuchando que no hay cosa más importante que buscar a Dios y entregarle nuestra vida plenamente a Él. Yo puedo decir a los 70 años de edad que Dios es maravilloso, es fiel, cumple sus promesas. No hay tiempo para contar muchas maneras en que el Señor las ha cumplido, pero simplemente una de esas maneras. Desde hace casi 20 años yo estoy perdiendo la vista. Ya hace 13 años que he perdido completamente el ojo izquierdo y estoy perdiendo el ojo derecho. Y sin embargo el Señor me permite ver lo suficiente para continuar sirviéndole. Y veo cómo Él me sostiene a pesar de esta circunstancia y me hace anhelar mucho más que Cristo vuelva pronto. Y sabemos por las señales que Él dejó en su palabra que eso va a ocurrir muy pronto. Este mundo ya no da más. Todas las señales se han cumplido, nos muestran que Cristo está a las puertas. No esperemos para prepararnos, para entregarnos a Él. Es lo más importante que podemos hacer. Amén. Muchas gracias, Pastor Carlos, por ese mensaje final que nos invita y nos motiva a ir en pos de Jesús. Dice el Señor en su palabra: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y estamos en este momento predicando de Cristo Jesús, y tú debes tomar una decisión.
Hoy es el día de tu salvación. Motívate a estudiar la Biblia. Visita una iglesia adventista. El Señor está esperando por ti. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.